Bueno, hermanos, aquí estamos para que hablemos un poco de la importancia de las devociones al Inmaculado Corazón de María y para que toquemos especialmente el tema de la reparación, la de los 5 primeros sábados de mes. Ya este sábado que viene, 7 de agosto de 2021, es primer sábado de mes. Estamos en unos momentos muy críticos de la humanidad y de la historia de la salvación, y por eso debemos prestar atención a todo lo que el cielo nos ha recomendado, a todo lo que se nos ha indicado por parte de Nuestra Señora, para que utilicemos estas armas y podamos dar el buen combate, la pelea espiritual que se espera de los hijos de Dios en estos tiempos. 5 primeros sábados de mes, para que salvemos muchas almas, contribuyamos a nuestra propia salvación, honremos el corazón de María y le demos gloria a Dios. Bueno, empecemos encomendándonos a Nuestra Señora. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerza contra tus enemigos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a entrar en materia, para que con este tema nos vayamos preparando un poco para lo que significa hacer la reparación al corazón de María del primer sábado. ¿Y qué mejor reparación que desagraviar a Nuestra Señora con las mismas palabras que en la Biblia están acerca de ella? ¿Qué mejor que reconocer lo que María es desde lo que está en la palabra de Dios? Usando una buena teología, que es la que nos han dejado los santos, los doctores de la Iglesia, nosotros podemos descubrir a María inmersa en muchos lugares de las Sagradas Escrituras. Uno de ellos, que los santos lo veían en referencia a la Virgen, es en el capítulo 8 del libro de los Proverbios. Vamos a leer unos cuantos versículos desde el 22 hasta el 31. Se titula La sabiduría creadora. Como les digo, estas palabras, estos versículos han sido vistos por los doctores de la Iglesia como referidos a la Virgen, a nuestra Madre, y los ponen en boca de María. Dice así: Yahvé me creó primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano. Cuando sujetaba las nubes en lo alto. Cuando afianzaba las fuentes del abismo. Cuando marcaba su límite al mar, para que las aguas no desbordaran sus orillas. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Son palabras muy hermosas y estas palabras aquí corresponden al espíritu que se le ha dado a María, ¿sí?
y es como si ella realmente las hablara. Y aquí es cuando uno dice, ¿cómo vamos a entender que haya personas que hablen mal de la Virgen, que digan blasfemias contra ella, que la injurien, que la ofendan de innumerables formas? ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Cuando en la palabra de Dios solo encontramos elogios y alabanzas para que es la Madre de Dios, la que es la Madre divina y para la que es la Madre de los hombres. Pues bien, ya ahorita vamos a leer los últimos 5 versículos de este capítulo, porque para entender mejor esto, vamos a pasar a unas preguntas que me han hecho y que quiero ir respondiendo con lo que está consignado en la historia, ¿sí? Y con lo que nos dice la lógica que podemos deducir de todo esto. Bueno, hay dos preguntas que se vuelven una sola. Me dicen, ¿qué significan las espinas en el corazón de María en las imágenes de la Virgen de Fátima? Como en esta de acá, que vemos, todas las imágenes de la Virgen de Fátima siempre tienen un corazón rodeado, cubierto con espinas, con una corona de espinas, ¿sí? Bueno, y la otra pregunta, ¿por qué es importante revisar el mensaje de la Virgen de Fátima, de la Virgen en el segundo secreto de Fátima? Lo primero es que nos vamos a ir a la historia de las apariciones de Fátima. En la segunda aparición de Fátima, ustedes saben que la primera fue el 13 de mayo de 1917. En la segunda, nos cuentan las memorias de Lucía que estando con Francisco y Jacinta en medio de una visión sobrenatural, vieron cómo delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón cubierto de espinas que parecían clavársele en él. Y dice Lucía, comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Muy bien. Esa es la primera referencia que tenemos de por qué las espinas en el corazón de María. Al mes siguiente, el 13 de julio de ese mismo año, eh, en medio de una conversación, la Virgen les dijo, palabras de la Virgen, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagáis algún sacrificio. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ya desde aquí la Virgen les estaba enseñando a los pastorcitos a que los trabajos de la vida, las cosas que ellos en obediencia tenían que hacer como niños, lo ofrecieran por la conversión de los pecadores y los pecados contra el Inmaculado Corazón de María. Miren que aquí ya se le empieza a dar la importancia que tiene el Inmaculado Corazón de María. De aquí pasamos al segundo secreto de Fátima, de ese mismo día, del 13 de julio de 1917. El primer secreto consistía en una visión del infierno. Si recordamos, la Virgen, de sus manos salieron rayos, se abrió la tierra y les mostró a los niños toda esa realidad terrible del infierno. Una realidad que ahorita mismo es negada por teólogos, ¿sí? Y por consagrados de la iglesia. Como una vez yo le escuchaba decir a un amigo predicador, le gustaba decir que es que hay teólogos que se creen de mejor familia que Dios. Le quieren cambiar las cosas a Dios, le quieren enseñar a Dios porque ellos saben más y niegan el infierno. ¿Sí? Pues es una realidad terrible, una formidable realidad, como también decía el doctor Galat, formidable, pero real. Real, ¿cuántas referencias bíblicas hay del infierno? ¿Cuántas veces Jesús lo mencionó? Y que además
se ha enseñado su existencia como de carácter eterno, ¿sí? El infierno es eterno. Por eso la Virgen, después de esa visión tan terrible, les dice a los pastorcitos estas palabras que ya forman parte del segundo secreto de Fátima. Habéis visto el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, está hablando de la Primera Guerra Mundial. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Bueno, vamos por partes. La Virgen dijo que si la humanidad no deja de ofender a Dios iba a comenzar una guerra peor. Y efectivamente vino la Segunda Guerra Mundial, que fue muchísimo peor que la primera, obviamente. Y como dijo la Virgen, que con una luz desconocida, claro que esa luz se vio en muchas partes de Europa antes de que empezara la Segunda Guerra, como una especie de aurora boreal. eh, Sucedió lo que la Virgen quería evitar en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Virgen dijo que para impedir esos males, esos castigos divinos muy justificados, iba a pedir dos cosas a la Iglesia: la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. La consagración de Rusia, que le tocaba a un papa en comunión con todos los obispos del mundo y pues en un acto solemne, haciendo mención específica de Rusia. Y lo segundo, pues hacer la comunión reparadora en los primeros sábados al corazón de María, lo cual tampoco se difundió a tiempo y esta práctica de esta devoción no se llevó a cabo tampoco en esos años en los que la Virgen quería evitar la guerra y los otros males. Por eso la Virgen había dicho, si se atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Y si no, esparcirá sus errores por el mundo y traerá guerras y persecuciones a la Iglesia. El Papa sufriría mucho. Efectivamente, los estudiosos han dicho que los errores que salieron de Rusia y que se extendieron por el mundo son los errores del comunismo ateo. Obviamente, si es ateo, va a traer muchos males para la humanidad, porque el ateísmo de por sí, pues, como es alejamiento de Dios, como es incredulidad, pues, ¿qué va a traer? Solo perversión, corrupción, inmoralidad, depravación, bueno, todo lo malo, todo lo peor que hay en el ser humano porque no está Dios. Entonces el comunismo ha promovido muchas ideologías que se han infiltrado en todos los ambientes de la vida social del hombre y de la vida familiar, ¿sí? Y ya lo vamos a ver cómo han hecho daño hasta el día de hoy y también vamos a ver
cuán grande puede ser el daño que es posible que llegue a ser en estos tiempos. Miren que la Virgen dice, varias naciones serán aniquiladas. Bueno, muchas naciones han caído en la pobreza por los errores del socialismo, como Venezuela, como otros países, sufren persecuciones religiosas, son formas de aniquilar una nación, pero puede llegar a suceder que cuando se cumpla este mensaje de la Virgen, una nación sea aniquilada pues por una bomba nuclear, ¿sí? Que hasta ahora se ha podido evitar seguramente por muchas oraciones y los sacrificios de las almas víctimas, pero es decir, de las almas que con sus sufrimientos, enfermedades, etcétera, tantas formas de dolor, todos se lo ofrecen a Dios, le ofrecen toda su vida y allí están reparando, ofreciendo a Dios un desagravio por todos los pecados, y en este caso por tantas blasfemias que se dicen contra el Señor y la Virgen, y entonces estas almas han logrado evitar esos castigos más severos, ¿sí? Porque ya la humanidad ha probado varios castigos muy merecidos, pero todavía merece mucho más. En estos momentos la Virgen es la que detiene estos castigos. La primera parte del tercer secreto también así lo habla, así lo refiere, cuando dice que el ángel con una espada de fuego que está a punto de caer sobre la tierra para castigarla, es detenido por las manos de la Virgen, ¿sí? Por los destellos que salen de ella. Y el ángel viendo que la Virgen no lo deja castigar el mundo, entonces por eso le grita a la tierra, le grita penitencia, penitencia, penitencia. Es decir, que debemos convertirnos, que debemos alejarnos de todo aquello que ofende a Dios, que hace indigna nuestra vida, que nos tenemos que comportar mejor y orar mucho. Muy bien, ¿qué es lo especial de todo esto? Que yo siempre lo digo, ¿qué es lo más especial? Que la Virgen haya pedido la consagración de Rusia y la reparación, la comunión reparadora en los primeros sábados, que lo haya pedido junto. Es que lo pidió en el mismo instante, las dos cosas las pidió juntas porque tenían el mismo fin, perseguían el mismo objetivo, ¿sí? Consagración de Rusia y primeros sábados. Y muchos se podrán preguntar, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ya lo vamos a ver en las sucesivos, bueno, mensajes, revelaciones que tuvo Lucía, pero ya después de esto, en la vida de religiosa, en la vida privada de la hermana Lucía, bueno, tuvo revelaciones privadas, ya siendo religiosa, y en donde Jesús y María le acabaron de explicar cómo debía llevarse a cabo estas dos cosas, la consagración de Rusia y la comunión reparadora. 8 años después de las apariciones de Fátima, el 10 de diciembre de 1925, estando Lucía en el convento de Pontevedra, se le aparece la Santísima Virgen y a su lado sobre una nube luminosa el niño Jesús. La Virgen poniéndole la mano en el hombro, le mostró en la otra mano su corazón cercado de espinas. Al mismo tiempo dijo el niño, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos le clavan constantemente sin que nadie haga un acto de reparación para quitárselas. Enseguida, la Santísima Virgen le dijo, mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos me clavan a cada momento con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en sus misterios con el fin de desagraviarme, prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Esto es lo que se conoce como la gran promesa del corazón de María. Una promesa muy grande, asistirnos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Si cada primer sábado hacemos esto,
lo que ella nos pide es algo sencillo. Si nos pidiera algo difícil, aún así habría que hacerlo, pero nos pide algo fácil, solo nos pide que nos acerquemos al sacramento de la confesión, al sacramento de la comunión, al rosario y a la meditación de sus misterios. Es como cuando Naamán el sirio llegó donde el profeta Eliseo para que lo curara de su lepra. Y el profeta le dijo, ve a bañarte 7 veces a las aguas del río Jordán. Y Naamán pues se puso bravo, bueno, le dio rabia porque pensó que le iba a mandar algo más difícil, algo más duro de hacer, de cumplir. Y uno de sus siervos le dijo, mi señor, pues si el profeta te hubiera mandado algo difícil, lo hubieras hecho. Entonces, ¿por qué no haces esto que es tan fácil, tan sencillo? Y el sirio fue, hizo lo que el profeta le dijo, se bañó las 7 veces en el río Jordán y se curó de su lepra. Muchas veces Dios nos pedirá cosas que no son imposibles, pero que tampoco son difíciles. Nos pedirá cosas que podemos hacer, que están en nuestra capacidad humana y que muchas veces pueden llegar a ser fáciles, pero hay que hacerlas en obediencia. Aquí no se trata de que sea algo fácil o difícil, algo sencillo o complicado. Se trata de la obediencia a Dios. Y aquí había que obedecerle a la Virgen. Si se hacía la consagración de Rusia y los primeros sábados, se iban a evitar muchos males en el mundo, se iban a salvar muchas almas y el mundo tendría paz. Muy bien, ya después en los años siguientes, después de 1925, el Señor Jesús, que se muestra también como el más interesado en que se difunda eh, la devoción al corazón de María, él es el que le dice reiterativamente a Lucía que al practicar los 5 sábados, a pesar de tantas preguntas que los sacerdotes le proponían a Lucía para resolver pues muchas dudas sobre esta devoción, y Jesús se las aclaraba, pero él decía, deben tener en cuenta y sobre todo tener muy presente que el objeto y la intención debe ser la de desagraviar el corazón inmaculado de la Madre del Cielo. ¿Sí? Jesús dijo, si hacen esto con todo fervor, esa es la principal intención. Pero le hacían preguntas, bueno, que si una persona por motivos de trabajo no alcanza a hacer la reparación el día sábado como tal, el primer sábado, que si la podía hacer al otro día domingo. Entonces le contestó Jesús que con una excusa justificada si se podía. O que la confesión, si se podía hacer antes o después. Seguramente la podrán hacer después del sábado, pero los que todavía estén en gracia de Dios, porque el primer sábado se debía comulgar como una condición indispensable para cumplir la reparación. Pero era mejor confesarse en los 8 días antes del primer sábado, los días de la semana anteriores al primer sábado, y el primer sábado hacer los otros actos de reparación, ¿sí? Comunión, meditación y rosario. Bueno, en una importante visión de un 13 de junio, fecha pues aquí en estas apariciones de Fátima muy significativa, pero ya de 1929, se le revela a Lucía el misterio de la Santísima Trinidad, inmerso dentro del misterio eucarístico, al cual está ligado el misterio de María. Y de nuevo, con su corazón coronado de espinas y envuelto en llamas de fuego. Es allí cuando la Virgen le dice, miren estas palabras de la Virgen, tan importantes, le dice a Lucía, ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora, le dijo Nuestra Señora. Miren lo importante que era consagrar Rusia para que fuera salvada por ese medio. Nosotros ya sabemos que después de la revolución bolchevique,
Y con toda esta manifestación del comunismo ateo, pues obviamente vino un desastre, vino una situación caótica para ese país, pues por la cantidad de muertos que hubieron, ¿sí? De todas formas, Rusia de por sí era un país creyente, no de mayoría católica, pero sí eran creyentes ortodoxos, cristianos ortodoxos y por lo tanto con mucha devoción a la Virgen, ¿sí? Mucha devoción mariana. Aunque cabe anotar que los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción de María. Ellos creo que la creen inmaculada no desde el momento de la concepción, como nosotros los católicos, sino que la consideran inmaculada como a partir del momento de la anunciación. Bueno, allí hay un error. La Virgen en Lourdes se apareció como la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Así se le reveló a Bernardita 4 años después de que ese dogma fuera proclamado por el Papa Pío IX. ¿Sí? Algo tan especial. Y los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción y precisamente la Virgen confiarle a la Iglesia Católica que esta consagración se haga al Inmaculado Corazón. ¿Sí? Porque para que exista el Inmaculado Corazón de María, que solo exista en la Iglesia Católica pues romana, eh, bueno, me refiero romana pues hasta hace poco, ¿no? Ahorita con toda esta apostasía que tenemos en la iglesia, pero es decir, me refiero a la iglesia de siempre, la iglesia católica de siempre es la que tiene el corazón de María, ¿sí? Porque es la iglesia a la que el Señor le ha confiado toda la distribución de los bienes divinos sobre las almas que pasan por la Virgen. Entonces, solo en esta iglesia, en nuestra iglesia católica, tenemos el corazón de María, ¿sí? Y es a través de esta iglesia por medio de la cual el Señor quiere darla a conocer al mundo. Quiere dar a conocer a María, pero sobre todo su inmaculado corazón y la devoción a ella, a su corazón santísimo. Luego vienen, bueno, en Rusia hubo muchos mártires en la época, en el auge del comunismo y después en la expansión del comunismo por muchos países eh, se provocaron muchas muertes como consecuencia de esos errores, ¿sí? Los errores de Rusia. Eh, para mayo de 1929, nuestro Señor le promete a Lucía que terminarán las persecuciones religiosas en Rusia si el Santo Padre accede a consagrar este país al Inmaculado Corazón y a recomendar la práctica de la devoción reparadora que ya se le había indicado. Mire lo que le dice nuestro Señor. Ahí seguimos con el mismo tema. Que le dice a Lucía que si se consagraba a Rusia a tiempo, iban a terminar las persecuciones religiosas, porque ya lo había advertido la Virgen. Si no se consagraba a Rusia, ¿cierto? Extendiendo esos errores provocaría guerras y persecuciones a la iglesia. Bueno, así sucedió. Pero miren que además de que se consagrara Rusia, para poder alcanzar ese objetivo de la paz, había que practicar, el Papa tenía que recomendar la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Jesús le agregó, pide, insiste de nuevo para que se haga pública la comunión reparadora en honra del Inmaculado Corazón de María los primeros sábados, pues se aproxima el momento en que los rigores de mi justicia van a castigar los crímenes de varias naciones. Algunas serán aniquiladas. Aquí recuerda Jesús lo que dijo la Virgen en el segundo secreto de Fátima. Los rigores de mi justicia caerán más severamente sobre aquellas, bueno, naciones, ¿no? Que quieren destruir mi reino en las almas. ¿Qué naciones quieren destruir el reino de Dios en las almas? Bueno, las que han caído en estos regímenes comunistas, ¿no? Por supuesto, que han querido destruir ese reino, esa vida de Dios en las almas, ¿sí? A través de la represión, del hostigamiento, por supuesto, y de muchas otras formas, ¿no? No solo hay persecución física contra los fieles, como ha sucedido en tantas partes en este último siglo, y bueno, y en toda la historia, en los primeros siglos, pero en este último siglo, después de las apariciones de Fátima, pero también existe otra forma de persecución, ¿no? Que puede ser más,
de tipo psicológica, ¿sí? Una persecución moral contra los fieles que la estamos viendo ahora y es evidentemente visible, ¿no? Es algo que no se puede negar. Ya en el penúltimo día de ese mismo mes de mayo, Jesús le revela a Sor Lucía cuál es el motivo por el que se hacen 5 primeros sábados. Y le dice que la razón es muy sencilla, y es porque son 5 las principales clases de blasfemias y de ofensas que se dicen contra su madre. Vamos a recordarlas. El primer sábado del primer mes se repara por las blasfemias contra la Inmaculada Concepción de María. Luego esperamos un mes, al primer sábado del segundo mes se repara por las blasfemias contra su virginidad perpetua. Al primer sábado del tercer mes se repara contra las blasfemias, por las blasfemias contra la maternidad divina y espiritual de María. Es decir, los que no aceptan que María es Madre de Dios y rehúsan reconocerla como Madre de los hombres. El cuarto, el primer sábado del cuarto mes se repara por las ofensas de los que infunden en los niños odio, desprecio, indiferencia hacia ella, que es Madre Inmaculada. Es decir, no enseñarle a los niños el amor a María o alejarlos de ese amor, pero más allá, cuando se refiere a niños, se refiere a todos los que son pequeños, a los pobres, a los marginados, a los vulnerables, a los que están en cualquier situación precaria, a todas las personas que más tienen necesidad de María y se les aleja de ella, o inclusive se les enseña el odio hacia ella, ¿sí? Eso es muy grave y por eso se repara por esas ofensas. Y el primer sábado del quinto mes se repara por las ofensas de los que la ultrajan en sus sagradas imágenes, ¿sí? Bueno, los que son indiferentes ante una imagen de la Virgen, cuando menos o cuando más, porque pues la rompen ya como una ofensa directa a Nuestra Señora. Eh, sí, o cuando son profanadas de muchas formas las imágenes. Bien, y el Señor ese mismo día, Jesús, después de revelarle cuáles son esas 5 intenciones para los 5 meses, porque por eso son 5 primeros sábados, Jesús le añade a Lucía, he aquí, hija mía, porque ante este inmaculado corazón ultrajado se movió mi misericordia a pedir esta pequeña reparación y en atención a ella a conceder el perdón a las almas que tuvieran la desgracia de ofender a mi madre. En cuanto a ti, procura incesantemente con tus oraciones y sacrificios moverme a misericordia para con esas pobres almas. Miren qué importante lo último ya que le dijo Jesús de lo que está registrado en las revelaciones privadas a Lucía sobre este tema, ¿sí? Sobre esta reparación. El Señor promete conceder el perdón a las almas que ofendan a María si se ora, si se hace reparación, ¿sí? Bueno, la de los primeros sábados y tantas formas de reparación que existe, como ya dijimos, los sacrificios que se pueden ofrecer por las almas, tanto de los pecadores que estaban en vida, como también de las almas del purgatorio, por quienes la Virgen en Fátima también nos enseñó la decena de Fátima al final de cada misterio del rosario, con el objetivo de ayudarle a darle alivio y salida a las almas del purgatorio más necesitadas. Pero bien, las almas que están en la tierra son las que más peligro tienen de condenarse y las ofensas, las blasfemias contra la Virgen pueden llevar a la condenación a muchas almas, ¿sí? Entonces, ¿por qué las espinas en el corazón de María? Yo creo que ya va quedando más claro. Las espinas en el corazón de Nuestra Señora, sobre todo en las imágenes de la Virgen de Fátima, es por los pecados de la humanidad y por las blasfemias que se dicen contra ella. Entonces hay blasfemias cuando se niegan sus dogmas. Y mucho peor, hay blasfemias cuando se dicen, se profieren insultos directamente contra la Madre Celestial, cuando se dicen injurias
que para nosotros como católicos son horribles escucharlas y que son cosas que, como también decimos, no tienen nombre, ¿cierto? Y por eso pensaríamos que no tienen perdón. Pero miren que el Señor a muchos de esas almas les puede conceder el perdón a través de esta reparación, ¿sí? Puede aparecer una luz sobre esas mentes oscurecidas por el error y las puede llegar a iluminar. Bueno, esperando que en algún momento tengan la humildad para dejarse iluminar por Dios, ¿sí? Y de aquí, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Lo que ya dijimos, lo que acabamos de decir de las intervenciones de Jesús y de María, son las revelaciones que existen al respecto de por qué había que consagrar Rusia, por qué hacer la reparación de los primeros sábados, ¿sí? Son las revelaciones que existen y que le dan a esto toda su importancia para que sepamos por qué debía hacerse. Y sobre esto les acabo de decir que la consagración de Rusia, pues que debía hacerse antes de la Segunda Guerra Mundial, no se hizo, ¿sí? Yo me imagino que Lucía, pues apenas una pequeña sierva de Jesús y de María, una religiosa simple, sencilla, de una pequeñez extraordinaria. Normalmente es muy difícil que una persona así, pues, pueda llegar a hablarle a una alta autoridad eclesiástica, ¿no? Lamentablemente eso es así, como le pasó a Juan Diego en las revelaciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que no fue atendido, fue menospreciado, ¿sí? Porque pues muchos a estos siervos de la Virgen los consideran indignos y pero para ella son los dignos, son los más dignos, son los pobres, los más pequeños entre los pequeños, ¿sí? Los que no son tenidos en cuenta. Por eso también decía Jesús que gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los doctos, y se las has revelado a los pequeños. O sea, los sabios y los entendidos no según Dios, sino según el mundo, ¿sí? Y finalmente por eso son personas llenas de soberbia, de vanidad, ¿sí? Y que bueno, que se creen muy bien posicionadas en la sociedad. En cambio, los que no son tenidos en cuenta, los que son despreciados por el mundo, esos son los escogidos por Dios, ¿sí? Y los amados por María. Entonces Lucía, para llegar a un papa y decirle, mira, la Virgen y el Señor me dicen que insista en que se debe consagrar Rusia. Y ella escribe una carta, se la hace llegar al obispo de su diócesis, bueno, a la que pertenecía a su comunidad religiosa. Y bueno, quién sabe qué haría el obispo, si de verdad llevó a tiempo esa carta al Papa, ¿no? O si la hizo llegar por medio de alguien y si esa otra persona sí cumplió con su deber. Y si cuando el Papa leyó esto, pues sí le dio la importancia y y sí digamos, actuó de manera consecuente y urgente con respecto al mensaje de la Virgen. Bueno, esas cosas no las sabemos. Se sabe que sí, que algo se hizo después con el tiempo, pero como el mismo Jesús había advertido, cuando quieran hacer la consagración de Rusia, será demasiado tarde y pasará lo que pasó en Francia, que el rey Luis XIV debía consagrarse él personalmente al corazón de Jesús y después consagrar Francia al Sagrado Corazón. Esa voluntad se la manifestó el Señor a través de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, otra pequeña sierva del Señor. Eh, no se consagró Francia y 100 años después de ese pedido aparecieron muchos errores, otros errores, ya no los del comunismo que apareció mucho después, sino los errores de la masonería a través de la Revolución Francesa, que pretendió ser de carácter ilustrativo, pero bueno, fue mucho más que eso, ¿no? También eh,
con una idea de ateísmo, ¿sí? Y de desacralización de las cosas de Dios que hay en la iglesia. Y empieza un ataque sutil a la iglesia, ¿sí? Para destruir y desmoronar toda la estructura, pues no solo física, sino sobre todo espiritual de la iglesia. Bien, cuando el Papa Pío XII aparece en el escenario mundial, también le toca la Segunda Guerra Mundial y empezó en el reinado de Pío XI, como lo dijo la Virgen en el segundo secreto. Pío XII en plena guerra lo que hace el 31 de octubre de 1942 es consagrar el mundo al corazón de María. Consagra el mundo, pero no se da todavía la consagración de Rusia. La consagración de Rusia se da 10 años después, en 1952, en el 7 de julio. Pío XII, que fue, creo yo, que fue el papa que más se acercó a lo que significaba eh, entender y difundir la devoción al corazón de María. Y el que más habló, parece ser que el que más habló de lo que era la reparación al corazón de María. ¿Sí? Eh, Escribe una carta a los pueblos de Rusia llamada Sacro Vergente Ano. Una traducción muy literal sería en las laderas sagradas. Bueno, en esa carta que es muy corta, que ustedes la pueden leer si la buscan por internet, van a ver cómo Pío XII dedica, es decir, consagra, porque dedicar, consagrar o santificar es lo mismo, ofrecer, pero entonces él allí dice dedica los pueblos de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Hace una consagración. Muchas personas dicen que es que había que hacerla en comunión con todos los obispos del mundo. Bueno, ya vimos en el mensaje que dan Jesús y María a Lucía, ya vemos que sí, que tenía que hacerse en comunión con todos los obispos del mundo, ¿sí? Pero cuando muchas personas dicen que Rusia no se consagró, es, es porque no van en el tiempo mucho más lejos, mucho más atrás de Juan Pablo II, ¿sí? En dos consagraciones que él hizo, terminó consagrando el mundo al Inmaculado Corazón, más no consagró Rusia, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Pero, pues digamos una cosa, si ya para 1952 era tardía la consagración de Rusia, porque ya para entonces se habían extendido los errores del comunismo, del ateísmo, entonces pues mucha más tardía sería la de Juan Pablo II, ¿no? Por eso yo estoy creyendo que la consagración de Pío XII pudo ser válida y por eso la Virgen había dicho, si se consagra a Rusia, bueno, se convertirá y le será concedido al mundo un cierto periodo de paz, es decir, no un periodo de paz perfecta, ¿sí? En una hipótesis que estoy manejando podría ser un periodo de paz entre los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial o después de la Guerra Fría, hasta ya la tercera que puede estar muy cerca, hasta el momento en que llegue la Tercera Guerra Mundial, podría ser ese el periodo de paz, no perfecta, pero sí de una cierta paz que le sería concedida al mundo, ¿no? Por haber sido consagrada a Rusia. Y que si la consagración de Pío XII no fue perfecta, al menos fue la más acercada, ¿sí? La que más se acercó y la más acertada al pedido y a las indicaciones del cielo, ¿sí? Juan Pablo II, bueno, solo consagró el mundo, es posible que Pablo VI en alguna ocasión también, y desde eso pues no se ha vuelto a hacer nada más. Quién sabe si aparezca un papa que diga, vamos a consagrar Rusia al Inmaculado Corazón. Bueno, no se ve muy posible ahorita en el escenario actual. No es imposible tampoco. Sabemos que Francisco no lo va a hacer porque él ya dijo, Putin, el presidente de Rusia, le dijo en una ocasión que hiciera la consagración de Rusia a la Virgen. Francisco dijo, eso no está en mi agenda, así le respondió. En otra ocasión Putin se lo volvió a solicitar. Francisco le dijo, no me vuelvas a insistir en eso,
no me lo vuelvas a pedir, no me lo vuelvas a mencionar. ¿Sí? Eh, Ahora, Benedicto podría hacer esa consagración, pero bueno, en la situación en que se encuentra el Papa Benedicto, pues supongo que por ahora no le es posible, quién sabe si más adelante, o quién sabe si después apareciendo otro Papa, el que llaman Pedro Romano, si de pronto esa figura es la de un Papa físico, o sea, real, de la de un hombre, tal vez se haga. Y si ya no se hace es porque ya fue la que se hizo, la de Pío XII. Bien, ahora vamos para terminar con las preguntas, después de que ya sabemos por qué las espinas en el corazón de María. Esas espinas son las blasfemias contra ella, ¿sí? Entonces, me preguntan, ¿por qué las peores blasfemias se dicen contra la Santísima Virgen? Bueno, en primer lugar, digamos que el demonio sabe quién es la Virgen. La Virgen ocupa en el cielo un puesto más alto que el mismo demonio se llegó a imaginar. Pues este ángel caído quería ser como Dios, como ya lo sabemos, quería ser igual a Dios o superior a Dios. Eh, María ocupa un puesto en el cielo, ella no está ni por encima de Dios, nadie está por encima de Dios, pero tampoco está por debajo de Dios, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios la ama tanto, porque es su esposa, María es la esposa de Dios, Dios quiso tenerla junto a sí. Entonces María no está ni encima ni abajo de Dios, sino que está junto a Dios. Por eso dice el Salmo 45, comienza diciendo, de pie a tu derecha está la reina, adornada con oro de Ofir, ¿sí? De pie a tu derecha, o sea, junto al trono de Dios. María está sentada en un trono de gracia y de misericordia para dispensarla a toda la humanidad. Es por eso que las peores blasfemias que existen contra lo que es sagrado son contra María, porque el demonio sabe quién es la Virgen. El demonio sabe que María es la que le va a aplastar su cabeza, ella y su descendencia. Su descendencia es Cristo y según Apocalipsis 12, al final de ese capítulo, dice que el demonio por eso le hace la guerra, o sea, el dragón le hace la guerra a toda la descendencia de la mujer. Y ahí explica quién es la descendencia de la mujer, quién es el linaje, la raza de la mujer. Son los que hacen la voluntad de Dios, los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen el testimonio de Jesús. Esos son el linaje de la mujer y a través de su descendencia es como María le pisa la cabeza a la serpiente, que en el Apocalipsis ya es dragón y que también está identificado con el comunismo, ¿sí? Bien, por eso las peores blasfemias se dicen contra la Virgen, porque Dios tiene un plan, porque María tiene una misión a través de la Virgen, ¿sí? Dios tiene un plan en el mundo, es a través de la Virgen, y por eso le ha dado a María una misión importante, que esa misión la tiene ella eh, muy grande y de una manera especial la va a cumplir en estos tiempos, ¿sí? Es María, María es la iglesia, ¿sí? Ella misma es la iglesia, porque María es la madre de todos los que están congregados en torno a su corazón, de todos los que siguen a Cristo, de todos los que viven el, el mensaje de Jesús, de todos los que viven su evangelio. María es la madre de todos ellos. María es la iglesia misma, ¿sí? Por eso las blasfemias que se dicen contra la Virgen son las peores que hay, sobre todo en estos momentos, porque esa es la forma como quieren destruir también la iglesia. Y esa es la forma como quieren destruir la vida espiritual en las almas. ¿Sí? El demonio quiere llevar su odio, el odio que siente por María, quiere inocularlo en las almas, ¿sí? En las mentes y en los corazones de todas las personas, de todos los hombres que habitan esta tierra. Eso lo quiere hacer. Pero bueno, ya sabemos que son muchos más los que la aman o la van a llegar a amar cuando se vaya acercando el triunfo de su corazón
y conozcan todo el amor y toda la grandeza que Dios ha puesto allí, para que a través de ella seamos bendecidos, porque en María somos bendecidos, como dice San Pablo en los Efesios, como en el nombre de Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Entonces, asimismo, en María también somos bendecidos por ser la Madre de Cristo, con esa misma clase de bienes y de dones. En la otra pregunta dicen, ¿qué pretenden los blasfemos con estas injurias a María? Bueno, los que blasfeman eh, obviamente son inspirados por el maligno para estas blasfemias, aunque ellos no lo sepan o se les aparece disfrazado de ángel de luz, pero cuando se aparece de esa forma, el demonio se muestra como si fuera alguien ya superior, alguien que ha superado la revelación divina, ¿sí? Y por eso ellos desprecian todo lo que es católico y se acercan al demonio que se ha disfrazado, o sea, que viene vestido de espiritualidades, ¿sí? De ciertas, digamos, tendencias paganas, eh, de forma, en forma de ídolos. El demonio provoca a estos hombres estas blasfemias. Primero, lo que pretenden los blasfemos es conseguir, eh, digamos, riquezas materiales y muchos tipos de placeres carnales por decir estas blasfemias y el demonio se los concede. Resulta que mm, los reinos de este mundo le pertenecen al demonio. Cuando el demonio tentó a Jesús en el desierto, una de las tentaciones fue que le daría todos los reinos de este mundo si lo adoraba. Sí, y él mismo aclaró, bueno, dijo, afirmó que le pertenecen, ¿sí? Nosotros sabemos que temporalmente le pertenecen los reinos de este mundo, temporalmente, pero mientras tanto, mientras que pasa la prueba y la peregrinación del hombre sobre la tierra, mientras tanto, claro, el demonio tiene poder sobre los reinos de este mundo, le pertenecen, y como él mismo le dijo a Jesús, se los da a quien él quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué da el demonio? Pues bueno, da muchos placeres de todo tipo, riquezas materiales, ¿sí? Poder político a los gobernantes, que eso los llena de una especie de vanagloria, en eso se complacen mucho, digamos que poder económico también, y a los que son empresarios y se han entregado al mal y que hacen el mal, ¿no? Pueden llegar a hacer el mal a través de la venta de muchos productos consagrados al maligno y que pueden hacer daño a las personas que los usan, sobre todo si no están revestidas con la gracia de Dios, protegidas por la comunión con Dios. Y, por ejemplo, muchos artistas, personas de la farándula, cantantes, actores, sí, etcétera, son personas que si se, como dicen por ahí, si han entregado o vendido su alma al diablo, pues él les da esa fama, ¿no? Pero cuando todos estos tipos de personas reciben estas cosas del demonio, ellos pues no solo tienen que vender, entregar su alma, ellos tienen, muchos de ellos practican ritos de ocultismo, de satanismo, o pertenecen a pequeños grupos elitistas, cabalísticos, y, y en esos ritos pues hacen cosas horribles, como en la Biblia se llaman, son actos abominables para Dios, pero dentro de los cuales tienen que pronunciar blasfemias, ¿sí? Blasfemias, pronuncian ofensas contra los sagrados nombres de Jesús y de María, provocan eh, la ira de Dios haciendo esto, pero sobre todo más lo provocan las personas que de manera incauta, de manera como tan ingenua, se dejan introducir en sus mentes estas blasfemias, a veces de una manera que no la perciben, de una forma que no se dan cuenta, porque a través de los medios de comunicación, de la televisión, el cine, a través de las modas, de ciertas literaturas, eh, se están transmitiendo estas blasfemias, ¿sí?
¿Cuántas películas hay hoy en día que dicen blasfemias? El cine está lleno de blasfemias, ¿no? Y esa es una forma extraordinaria como pueden llegar a las mentes de muchas personas. Son cosas malas que entran en las personas sin que las perciban, ¿sí? Sin que las adviertan. Eh, Me he quedado sorprendido pues al encontrar blasfemias en muchos géneros de películas. En películas de terror no es extraño encontrar blasfemias en películas de terror, porque se sabe que son hechas, producidas o escritas directamente por satanistas. Pero encontrar blasfemias contra la Virgen y muy horrorosas en películas de otros géneros, comedia, acción, romance, etcétera, es increíble, ¿no? Y se pregunta uno qué tiene que ver ese tipo de contenido para que metan allí una blasfemia y la meten como sea, ¿sí? Pero allí está siendo injuriada la Virgen y ya vamos a ver lo que traen esas injurias, o sea, cuáles son las consecuencias, porque en la siguiente pregunta, bueno, y para terminar esta parte, esta sección, hasta científicos pueden llegar a injuriar a la Virgen, porque el demonio, a los que se han consagrado a él, además de ofrecer muchos sacrificios, quién sabe qué cosas horribles, les exige pronunciar, ¿sí? Blasfemar, decir blasfemia contra la Virgen, sobre todo, porque como ya sabemos es la principal enemiga del demonio, la que lo va a vencer. Entonces, hasta muchos científicos pueden pronunciar estas blasfemias, ¿no? Y el demonio les da capacidad de inteligencia, mucha ciencia humana, hasta poder llegar a crear, bueno, no sé cuántas cosas que tiene ahora la tecnología, con eso llegar a ganar mucho dinero o prestigio, o cuántas cosas también se habrán creado, ¿no? Que se han creado a nivel militar, como bombas nucleares. Bueno, ese tipo de conocimiento obviamente no puede venir de Dios, porque es destructivo, ¿sí? Tiene que venir del enemigo de las almas, que es el enemigo de toda la humanidad, ¿sí? Que lastimosamente tiene muchos seguidores en este momento, porque estamos en una era satánica, ¿sí? Que se lo he escuchado decir a muchos, bueno, conferencistas, investigadores, pero antes de yo escuchar eso, yo ya lo advertía. Yo advertía que estamos en una era satánica porque todo está impregnado por el espíritu del mal en estos momentos. ¿Sí? Todo, las modas, por las calles solo se ven símbolos malignos, satánicos, y eso es una forma como se quiere consagrar el mundo y la gente al demonio. Es por eso que de parte nuestra, que somos más conscientes de esto, debemos trabajar por consagrar el mundo a Dios a través de María. Si se consagra el mundo a María, pues les cuento que la pelea no solo va a estar más justa, sino que ya tenemos la victoria asegurada, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que pretenden los blasfemos con estas injurias es sencillamente, bueno, poder obtener lo que el demonio tiene para ofrecerles, ¿sí? Para darles. Eso es todo, no les importa nada más. Me imagino yo, bueno, el demonio les ha pintado paraísos aquí en la tierra, eh, les ha pintado paraísos tal vez eternos, terrenos, pero bueno, eh, eso y otras cosas más no las sabremos a medida que se vayan descubriendo. La otra pregunta, bueno, ¿por qué el demonio provoca que haya hombres blasfemos? Bueno, él quiere blasfemar a través de los hombres contra la Virgen, porque, bueno, como ya dijimos, el demonio sabe quién es la Virgen y porque el demonio sabe cuáles son las consecuencias de esas blasfemias, ¿sí? Porque esa es la siguiente pregunta, entonces las vamos a juntar. ¿Cuáles son las consecuencias para la iglesia, la humanidad y las almas? Si se pronuncian blasfemias, muchas almas se van a condenar. Pues primero, las que pronuncian, las que cometen estas palabras o actos blasfemos, pues obviamente ya están en camino de condenación, pero también involucran a muchas almas en esto, que como ya dijimos, son almas que están incautas, están en un total desconocimiento, una total ignorancia de todo lo que pasa en el mundo a nivel espiritual, ¿sí?
y no saben todo lo que hay detrás de muchas cosas malas que se hacen, se dicen, y que para muchas almas sí, realmente esto pasa inadvertido, porque no tienen nada de conciencia de la guerra espiritual que, que en este mundo hay que enfrentar, ¿no? Como decía en el libro de Job, el hombre vino a la tierra, el hombre, o sea, la estancia del hombre en la tierra es una milicia continua, ¿sí? Es una permanente, digamos, bueno, campo de batalla, ¿sí? Eh, ¿Qué provocan estas blasfemias? Bueno, como primero entonces la condenación de muchas almas. Segundo, muchos males para la humanidad, ¿sí? Estas blasfemias fortalecen las dictaduras, obviamente de carácter comunista o socialista. Estas blasfemias dichas por muchos hombres hacen que el demonio les dé poder, les dé poder para que los dictadores o los tiranos pues se instalen en un puesto de mando y se queden allí y después nadie los saca, ¿no? Que eso ya vemos que ha sucedido, ya está sucediendo ya en muchos países. Entonces estas blasfemias fortalecen las dictaduras, las tiranías, porque también es el castigo que Dios permite como consecuencia de esas palabras, de esas injurias contra él y sobre todo contra su madre. El demonio sabe los males que él mismo puede provocar en el mundo para perder almas a través de las blasfemias, porque esos males tienen que ver con desastres naturales, de la naturaleza, por supuesto. Hay blasfemias que se dicen con el objetivo, o sea, sobre todo el objetivo está en la mente del maligno y bueno, y de los hombres perversos, ¿no? Que trabajan muy de la mano con el maligno, pero que saben lo que va a pasar, pero que como ellos están en una posición, digamos, de poder y de adineramiento, pues se creen que están seguros, ¿no? Pero las blasfemias han traído también desastres naturales sobre el mundo, ¿sí? Y sobre eso hay registros históricos que también son bíblicos. Mm, las blasfemias traen diferentes clases de castigos. Traen castigos como eh, enfermedades, sí, muchos tipos de enfermedades. Pueden llegar a aparecer virus reales, ¿no? Y si no lo son, pues se pueden aprovechar de ellos para montar una dictadura mundial de carácter comunista, como puede estar sucediendo ahora. Y las blasfemias, sobre todo, traen la miseria humana a través de la guerra. La guerra también es causada por estas blasfemias, como ya lo vimos en todas las revelaciones de Fátima y a la hermana Lucía. La guerra es consecuencia también de esas blasfemias, ¿sí? Porque entre más blasfemias se digan, el demonio tiene más poder en el mundo para actuar, ¿sí? Porque es como si el hombre le diera esa libertad para actuar. Son muchos los males que traen las blasfemias, ¿sí? Son muchísimos. Y por supuesto el hambre, porque después de una guerra o de cualquier otro desastre, bueno, a nivel social y sobre todo si es en todo el mundo, eh, va a provocar una situación de hambre, ¿no? De hambruna, como lo dijo también la Virgen en Fátima. Esa hambruna se vivió, bueno, ya en su tiempo, en que ya lo profetizó y como sigan las cosas se podría volver a vivir, ¿cierto? Por las blasfemias se pueden terminar las cosechas, ¿no? Se pueden dañar las cosechas, esa puede ser otra causa de la hambruna. Y los mismos desastres naturales acaban con las cosechas, entonces también es la otra causa para que esto se pueda llegar a presentar. Y bueno, lo peor, pues no sabemos cuál de todo esto puede ser peor, pero la, la guerra, ¿no? La guerra y que puede ser biológica, en la medida en que haya estas blasfemias seguramente, y en la medida en que los hombres sigan pecando y se ganen los castigos de Dios, en esa medida es que pueden aparecer muchos males,
una guerra biológica, los hombres estos científicos entregados al demonio que podrían llegar a crear este tipo de armas, ¿no? Y que sí podrían llegar verdaderamente a afectar la salud de toda la humanidad con una cosa semejante. Esas son las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias para la iglesia? La iglesia en este momento está infiltrada por sus enemigos. La iglesia, lamentablemente, muchos de sus pastores y de sus grandes teólogos, entre comillas, están entregados también al mal, ¿sí? Y son teólogos también impregnados de teologías comunistas, ¿sí? Dicen que la teología de la liberación es de esa naturaleza, ¿no? Comunista. Teologías malas, malas. La iglesia ahorita, como advirtió la Virgen en la Salet, la iglesia también está pasando una terrible prueba, una horrorosa crisis. Se puede poner también peor, puede llegar el momento del cisma. Están pasando cosas desde la alta jerarquía inimaginables en épocas anteriores. Estamos llegando al tiempo profetizado como el de la gran apostasía, ¿sí? La gran apostasía predicha por San Pablo, ¿sí? Por el profeta Daniel, bueno, por tantos, por la misma Virgen en sus mensajes, la gran apostasía. Entonces, la iglesia está muy afectada también en este momento por las blasfemias, ¿no? Porque también se están diciendo en el interior de la iglesia, que es algo todavía mucho peor. Porque si se dicen en otros ambientes, pues vaya y venga, ya sabemos que estamos en el mundo, ¿no? Que el mundo es mundano. Pero que se digan dentro de la iglesia, como está pasando ahora, pues ya es lo peor, es lo más terrible y trágico. Y la dicen aquellos que deberían defender la fe, los dogmas, todo lo sagrado, todos estos pastores son los que las están pronunciando. No solo niegan los dogmas sobre el Señor y sobre la Virgen que existen, que fueron proclamados por la iglesia y primero revelados por Dios, pero que ahí están en atención a la salvación humana y por lo tanto debemos creer en ellos, ¿sí? Son verdades de fe ya esclarecidas y aún así hay quienes como se creen tan inteligentes eh, no las aceptan y bueno, quieren proponer otras cosas, ¿sí? Para hacer que la fe se contamine, ¿sí? Para hacer que la vida espiritual de las personas se corrompa. Realmente, ¿cuál puede ser el objetivo de estas personas haciendo tanto daño? Bueno, encuentran placer haciendo eso, ¿no? Les gusta. eh, Habrá algunos o sea, de tanta vagancia mental que creen que están haciendo un bien, llegarán a creer que están haciendo un bien con esto, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos las consecuencias que ya las ha sufrido la humanidad y puede llegar a sufrirlas muy fuerte ya en estos próximos meses o años. Bueno, última pregunta. ¿Cuáles son los remedios dados por el cielo para combatir o contrarrestar los males causados por las blasfemias? ¿Cuáles son los remedios o las soluciones? ¿Qué nos ha dado el cielo? Bueno, ya lo estamos diciendo. Los 5 primeros sábados de mes. Ese es el remedio. La reparación al corazón de María. Pero una reparación que debe estar sustentada, bueno, en una vida de constante conversión. Hay que empezar por ahí. Y una reparación que debe estar sustentada en las alabanzas a nuestra Madre. Las alabanzas. Yo siempre insisto en algo, siempre, siempre digo algo que me parece, bueno, muy oportuno, ¿sí? Y muy apropiado. Siempre pongo a que las personas me contesten, ¿qué es lo contrario a una blasfemia? ¿Qué es lo contrario a una blasfemia? Porque la blasfemia es una ofensa, es un insulto, es un agravio, pero a algo sagrado, a algo que tiene que ver con Dios. Y después de Dios, lo más sagrado que existe es María, ¿sí? Por eso son blasfemias tan, bueno, tan graves, ¿no? De una gravedad tan mayúscula. Pero
Lo contrario a una blasfemia sencillamente es una alabanza, ¿sí? Una alabanza. Como cuando empezamos ahora el video, les mostré una alabanza del libro de Proverbios, capítulo 8, ¿sí? Que lo voy a terminar en este momento. Los últimos 5 versículos dicen, así pues, hijos, escuchadme, dichosos los que siguen mis caminos, escuchad la enseñanza y haceos sabios, no la rechacéis. Dichosa la persona que me escucha, velando a mis puertas día tras día, guardando los dinteles de mi entrada. Pues quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor de Yahvé. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Miren este último versículo, el versículo 36. Está muy claro, ¿no? Para los que ofenden a María, los que blasfeman contra ella. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Ahí está. La reparación, esa será la tarea. Empezar los 5 primeros sábados de mes, ahora que todavía los podemos hacer. Hay personas que preguntan, bueno, ya está difícil acceder a los sacramentos, al menos dignamente en muchas partes, por todos estos protocolos que han colocado ahora, ¿cómo acceder a los sacramentos dignamente, a la confesión, a la comunión? Sí, ahora está difícil hacer lo posible, porque ustedes ya saben que después de la confesión, cuando llegue el primer sábado, cuando uno comulga, hay que ofrecer esa comunión, comulgar y pensar en la intención de ese día, en la reparación que estamos haciendo. Reparamos como este primer sábado que viene, vamos a ofrecer la comunión reparadora por las blasfemias contra la Inmaculada Concepción de María. Y si hacemos eso, entonces hacemos una reparación muy completa, ¿no? Si no se puede comulgar, bueno, pues el consejo que se nos ocurre dar es que hacer la comunión espiritual, ¿no? Si una persona no se pudiera confesar, pues hacer un acto de contrición, muy bien hecho. La comunión espiritual no es lo mismo, pero bueno, es lo que más se acercaría a ese propósito, ¿sí? Eh, Ojalá poder hacerlo. Confesión sacramental, comunión sacramental, pero ya la comunión ofreciéndola por la intención de cada primer sábado, que ya saben cuáles son las 5 intenciones. Comunión reparadora, un rosario meditado, que es el que lo vamos a hacer aquí, por estos medios. Un rosario muy bien hecho con la palabra de Dios, de acuerdo a la intención de cada primer sábado. Un rosario muy bien meditado. Y vamos a hacer un diálogo con la Virgen, los excesos de amor, dictado por ella misma, ¿sí? Donde vamos a compartir con María. Nos habla María Santísima y después en ese mensaje le contesta el alma reparadora, ¿sí? Se llama Excesos de Amor del Inmaculado Corazón, que lo reveló precisamente también para que lo hiciéramos en estos tiempos. Y lo reveló aquí mismo en Colombia, entonces hay que aprovecharlo. Lo vamos a hacer por estos medios, muy atentos entonces aquí por el canal o por cualquier otro medio por el que podamos salir con este mismo nombre, hijos de Jerusalén. Somos hijos de Jerusalén porque somos hijos de María, porque ella es la Jerusalén del cielo, ¿sí? Para que hagamos este primer sábado muy bien hecho y hagamos mucha reparación a la Virgen. Más ahora que me he enterado que este mes de agosto, es el mes de la Pachamama, ¿sí? Que ustedes ya saben que en un primer momento, de una manera lamentable, fue entronizada en el Vaticano, ¿sí? Y entonces es nuestro deber, como buenos hijos de la Iglesia y de María, entronizar su corazón en los hogares, a través de la reparación, a través del amor a María y de las alabanzas a ella, entronizarla en todos los corazones y en todas partes, a María, porque ella es la verdadera madre, no es la madre tierra, no es la madre naturaleza, no, es la madre de Dios, es María, ella es la verdadera madre, ella es la madre de la creación, porque es la madre de aquel por quien todo fue creado, como dice por allá en los Colosenses, sin Cristo no se hizo nada, Dios todo lo hizo por medio de él y todo fue creado por él y para él, ¿sí?
y ella es la madre de ese Señor, del Hijo único del Padre. Es a ella a la que debemos tributar honor, gloria y alabanzas, a María, y no a ninguna deidad pagana, ¿sí? Que cuando fue expuesta en el Vaticano, la Pachamama no tenía nada que ver con el Amazonas. Durante el sínodo de la Amazonía, la Pachamama no es del Amazonas, sino que es andina, de los pueblos incas, ¿no? De la cordillera de Perú, Bolivia, bueno, tal vez un poco de Ecuador. Eh, Tanto engaño, ¿no? Cómo quieren meterle goles a la iglesia y no hay quien la quiera defender. Bueno, aparecen apenas unos pocos soldados que ahorita de forma valiente están luchando por la verdad y por la salvación de todos. Unámonos a ellos, sigamos en el amor de Cristo, de María. Eh, Haremos este primer sábado con todo el fervor, con muchísima devoción. Eh, y por último, les voy a leer del libro de la sabiduría, capítulo 1, capítulo 1. Les voy a leer lo que pasa con los que dicen blasfemias, ¿sí? Miren que estos he tratado de sustentarles varias cosas con la palabra de Dios. Dice, amad la justicia, los que gobernáis el mundo, tened buenos sentimientos para con el Señor y buscadlo con corazón sincero, pues se deja encontrar por los que no le exigen pruebas y se manifiesta a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos apartan de Dios, y su poder, puesto a prueba, confunde a los insensatos. En efecto, la sabiduría no entra en alma artera, o sea, maliciosa, ni habita en cuerpo esclavo del pecado, pues el Santo Espíritu Educador rehúye al engaño, se aleja de los pensamientos vacíos y se siente confundido ante el ataque de la injusticia. La sabiduría es un espíritu filántropo que no deja impunes los labios blasfemos. Miren pues, o sea que no deja sin castigo los labios blasfemos, pues Dios es testigo de sus interioridades, observador veraz de su corazón, y escucha cuanto dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra. Lo contiene todo y conoce cada voz. Por eso, quien pregone calumnias no podrá esconderse, ni evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados y el rumor de sus palabras llegará hasta el Señor. Y llegará hasta el Señor como prueba de sus delitos. El oído atento lo escucha todo y no se le escapa el rumor de murmuraciones. Guardaos pues de murmuraciones inútiles y preservad vuestra lengua de la calumnia, porque no hay confidencia emitida en vano, y la boca calumniadora da muerte al alma. No persigáis la muerte con vuestra vida perdida, ni os busquéis la ruina con las obras de vuestras manos, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este último versículo, 14-15 del capítulo 1. Perdón, no he terminado. Falta el versículo 16, dice, pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras, ¿sí ven? O sea, blasfemias. Haciéndola su amiga, se perdieron, se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. ¿Sí? Bueno, ahí ya está muy claro eh, sobre los que dicen blasfemias, todas las palabras que Dios ha pronunciado ya, lo que tiene destinado, lo que tiene preparado para ellos. Muy bien, hermanos, con la ayuda de Dios seguimos adelante en estos buenos propósitos que nos inspira el Señor. Les deseo
salud, paz y bien para todos. Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.